¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. Esta vez, pues bueno, vamos a hablar del que es ahora ya el segundo mayor asistente de la liga, históricamente, que es Chris Paul, que ha pasado a Jason Kidd recientemente en aquel partido contra los Pelicans. Un récord que es testigo de un jugador, digamos, que ya es como un modelo de automóvil que ya no se fabrica, ¿no? Que ya no existe este tipo de bases. Y luego, aparte, estamos hablando de un tipo que, bueno, pues probablemente le puede mirar de tú a tú en longevidad a LeBron James, ¿no? Siempre se habla de LeBron como un caso excepcional de longevidad, pero si lo pensamos realmente, el caso de Chris Paul es incluso más paradigmático, porque estamos hablando de un hombre con un tamaño de un 1,83, básicamente, o sea, un tamaño normal del que podemos encontrarnos cualquiera de nuestros colegas. Un 1,83 no es nada fuera de lo común, y aguantar los rigores de la NBA durante tantos años, los golpes, las lesiones, etcétera, etcétera, es muy complicado. Normalmente estos bases tan bajitos no suelen durar tanto. Y en el caso de Chris Paul estamos hablando de un tipo que ha tenido sus lesiones, obviamente, incluso en momentos muy claves de su carrera, pero nunca ha sido un jugador, digamos, del que se pueda decir que no esté disponible la mayor parte del tiempo, ¿no? Le podemos describir de muchas maneras, podemos hablar de él como un base clásico, como el point guard, como uno de esos jugadores que nunca, ¿no? Ya tiene pinta de que nunca llegaron a ganar el anillo, ¿no? En esa lista de Barkley y demás, que Barkley decía, la llamaba la shit list. Y también podemos hablar de él como, pues como uno de los mejores bases de todos los tiempos. Y también podemos decir de él, pues un jugador que levanta pasiones y también, pues, cierta animadversión, ¿no? Porque también tiene su punto guarrete, este hombre. Al fin y al cabo, cuando mides 1,83 m tienes que defenderte de alguna manera. Y en general, pues un tipo, es que claro, son tantas versiones, un tipo competitivo, un tipo que si lo colocas en una situación de desarrollo de equipo, hace que un desarrollo se salte 2 o 3 niveles, ¿no? Es como un cheat code, ¿no? O sea, lo pones y parece que un equipo joven en un año del Chris Paul Campus aprende lo que aprendería normalmente en 4 años. Es un tipo fascinante. Y para hablar de él, pues está con nosotros nuestro amigo Jacobo León. ¿Qué pasa, Jacobo? Buenas, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy, Mario, nos toca hablar aquí un poquito de Chris Paul en horario brunch mañanero, ¿no? Para quienes nos estén escuchando en directo, y qué mejor, ¿no? Para acompañar la mañana que hablar del bueno de Chris Paul, que, como comentas, es algo muy particular, ¿no? Porque lo primero que nos viene a la cabeza del Chris Paul más reciente es precisamente quizás el tema de los problemas físicos, pero cuando tiras a su carta de carrera y ves que ha estado jugando en la NBA durante 20 temporadas, pues hombre, la conclusión que sacas es la opuesta, precisamente la de un jugador fiable, que ha estado siempre ahí, que, como bien dices, ha aumentado siempre, pero siempre, el nivel competitivo de todos los equipos. De hecho, en todo equipo en el que ha jugado, en su primera temporada ha mejorado el porcentaje de victorias. Pero quizá el problema con Chris Paul son dos, ¿no? Que ya comentas. El primero es que esas lesiones, esos problemas físicos, probablemente en su mayoría han llegado en el peor momento posible, siempre final de temporada, playoffs. Y por otro lado, ¿no? Que al final, en cierta forma, es injusto, aunque de otra manera creo que siempre te baja un Tier 2 en tu posición, es el no haber ganado un anillo, ¿no? Cuando eres un jugador tan bueno, ¿no? De los mejores de todos los tiempos, sí es verdad que siempre se te pide un poquito más, y Chris Paul ha tenido la mala suerte, por una u otra razón, de que el campeonato le ha sido esquivo, pero como bien dices, para mí yo creo que es el último, ¿no? De esa estirpe de bases tradicionales, de ese tirito a media distancia, ¿no? De general en el campo, de jugador muy inteligente, pero posiblemente eso, el mejor base, creo yo, de los últimos fácilmente 20 años de la liga. Pues sí, y nada, pues para hablar de todo esto, que es mucha tela, hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Bueno, y comenzamos por el principio. Chris Paul es un chavalín en aquella época que había nacido en Carolina del Norte. Curiosamente, empieza a jugar para los Hornets, ¿no? Pero yo creo que mucha gente no tiene a Chris Paul o no tiene la cabeza a Chris Paul como un jugador sureño, ¿no? Pero lo es, de Carolina del Norte. Quizás la parte menos sureña de las dos Carolinas, pero aún así. Y estamos hablando de un chaval que, bueno, nace en Winston-Salem, en una familia con sus padres, sus hermanos, etcétera, etcétera, pero donde él tiene una clara afinidad es con su abuelo, al que incluso llama su mejor amigo, y que sería una relación muy, muy fuerte, un vínculo muy fuerte, que desgraciadamente finalizaría cuando su abuelo fuera asesinado con 61 años, ¿no? Y sí, ya creo que fue el primer gran hito de Chris Paul, ¿no? Meter esos 61 puntos a conciencia, ¿no? Que siempre es más difícil meter impar que par en el baloncesto, para de alguna manera homenajear a su abuelo en un Chris Paul que ya dentro del circuito de instituto y del AAU ya se estaba demostrando que era un chico fuera de lo normal y que a pesar de su corta estatura era un tipo que estaba entre los mejores jugadores de su generación. No en vano, bueno, decide ir a Wake Forest University, que en aquel momento pues era conocido por haber sido la universidad a la que había ido Tim Duncan, ¿no? No estamos hablando tampoco de una universidad de súper prestigio, pero Chris Paul decide que es su mejor opción y realmente aquí ya en su año novato ya bate el récord de porcentaje de triple, de porcentaje en tiros libres, de asistencias y de robos, ¿no? O sea que ya desde el primer año de universidad ya está certificando lo que va a ser su carrera, ¿no? Un tipo siempre eficiente, que asume tiros, pero no es el que más tiros asume por lo general, sino que asume los que cree el que tiene que asumir. Que nunca te va a resultar alguien molesto en la pista, no es alguien que el entrenador lo vaya a tener que quitar, y que a pesar de que no se le tenga como un... bueno, yo creo que ahora mismo la gente no piensa en Chris Paul como un gran defensa, pero lo ha sido. De hecho, una de las cosas que yo creo que hay que destacar más de este hombre es el haber formado parte 7 veces del All Defensive First Team en la NBA. Y esto se debe a que en cuanto a robos, pues Chris Paul era era increíble. Era un tipo que muy intenso, muy en tu cara, que no perdía, a pesar del físico, no perdía la carrera. ¿Que se servía de según qué armas? Sí que es verdad que un puntacito aquí, un empujoncito allá, pero como digo, cuando mides 1,83 m es lo que hay. Y del segundo mejor base de la historia nos dice One for All 04, el segundo mejor base de la historia desde Isaiah Thomas. Sí, bueno, ahí ya, claro, también entras en los típicos debates de si Magic Johnson lo consideras un base como tal, si Stockton tiene las estadísticas un poquito hinchadas, si Jason Kidd, si nos quedamos con Jason Kidd o con Chris Paul, si consideramos a Curry... a Curry base o escolta... Claro. No se debe tomar fentanilo en ayunas. Hombre, Fernando, yo creo que por ahora el fentanilo después de las comidas. Pero ahora mismo no estamos bajo el efecto de ninguna droga. Y bueno, ya digo que Chris Paul, o sea, como se puede ver, pues Chris Paul es un tipo que es bastante poliédrico y que también tiene muchas reacciones, tanto a favor como en contra. Hay gente que le tiene mucha manía. Pero bueno, eso, desde el primer año de la universidad ya estamos ante un jugador que certifica lo que va a ser, ¿no? Yo creo que es un jugador, no sé tú qué me dices, Jacob, pero yo creo que es un jugador que no podemos decir que haya tenido una evolución, por así decirlo, como que haya cambiado su juego.
¿no? Por así decirlo. O sea, a lo mejor ha tirado más del triple, como todos los jugadores de la NBA, esto que apenas es simplemente supervivencia, pero no podemos decir que es un jugador que haya cambiado radicalmente su manera de jugar, sino que ya desde un principio entró siendo ese prototipo que abundaba, no con esa excelencia, pero abundaba en la NBA en la que él entró, en la NBA del 2005, y que con el paso del tiempo fue haciéndose cada vez pues, más un objeto de coleccionista, ¿no? Porque cada vez escaseaban más los bases tipo Chris Paul. Exacto, ahí hay varios detalles interesantes. Yo creo que el primer punto, ¿no? Como le definieron rivales en la NSA, es que Chris Paul lo consideraban un prodigio, ¿no? Es decir, un tipo con un carácter y una visión de juego impropios para su edad. De hecho, el que fuera su entrenador, creo que en una competición de categorías inferiores con Estados Unidos, Kelvin Sampson, que bueno, que después sería asistente en Houston con él, le dijo que tenía el carácter de jugadores, ¿no? Como Tim Duncan y Grant Hill, ¿no? Ese gen ganador. También nombraría a Emeka Okafor, pero Emeka Okafor todo el carácter se le quedó en el baloncesto universitario, porque después en la NBA sí es verdad que fue un jugador que no es lo que hace cuando juegas para Bobcats, pues claro, es difícil. Exacto, pero también decía, ¿no? Otro, creo que era un scout del momento, que Chris Paul, si tiene que anotar para ganar, lo hace, pero que tiene muchísimas formas distintas de hacerte ganar. Y yo creo que Chris Paul es que eso desde el primer momento ya lo tenía, ¿no? Esa capacidad de anticipación, esos cambios de ritmo, esa lectura de juego, esa visión, tú también, como dices, esas triquiñuelas. Es decir, todo quizás lo que le faltó a nivel físico, él siempre lo tuvo en la cabeza y eso ya le ayudó desde Wake Forest, incluso desde el instituto, donde ya era un fuera de serie, pues a irse labrando un poquito, ¿no? Lo que fue su carrera. Y en Wake Forest, pues ahí dejó también su impronta, porque con él, creo que en el segundo año, Wake Forest firmó su mejor balance en la historia, con 27-6, superando por una victoria lo que había hecho un tal Tim Duncan, ¿no? Un par de añitos atrás. Y eso, es que yo creo que al final todo lo de Chris Paul se reduce a la inteligencia y a la lectura de juego y a crecer también con la propia NBA. Es decir, yo creo que ha sido un jugador que en todo equipo en el que ha caído se ha encontrado con estilos bastante distintos. No fue lo mismo Hornet que lo que fue Clippers, que lo que fue OKC, que lo que fue Phoenix. Y él siempre encontró la forma de elevar el techo competitivo del equipo y con mayor o menor suerte, pero sí es verdad que todos los equipos en los que estuvo los situó en posición para ganar y eso en Wake Forest, una universidad, bueno, más allá de Duncan, hasta lo que yo sé, ¿no? Tradicionalmente pequeña. Y es que, es verdad, te podría caer mejor o peor, ¿no? Como dijo Popovich, que lo odiaba, Draymond Green, que lo odiaba, pero también reconocieron que es que era un tipo que si lo tenías en tu equipo, es que sabías que lo iba a dar al 100%, y eso fue desde siempre. Él en el instituto, hay una anécdota curiosa, de que creo que fue el segundo o tercer año lo sentaron porque todavía medía 1,50 m, y que el entrenador, pese a que él era mejor, prefirió poner en pista a un tipo que era más alto que él, y él decía que él las liaba en el banquillo porque es que no soportaba no jugar, porque quería estar ahí fuera, ayudando al equipo y demás. Quizás ese Chris Paul quejica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo vimos en la NBA, pero también yo creo que muestras de ese gen competitivo, de exigencia también, ¿no? Que han tenido otros grandes de la historia. Yo creo que también tiene que ver que cuando tú eres un jugador que ve la pista de una manera tan clarividente, ¿no? Cuando tú lo ves todo tan fácil y tan claro, te Y el molesta resto no. mucho ver que tal jugador está en el lugar que no toca, que tal jugador no está Exacto. haciendo lo que le toca o que se ha hecho un pick and roll de manera incorrecta, ¿no? No sabemos si Chris Paul va a ir hacia la ruta del entrenador, que suele ser lo que pasa con este tipo de bases, no lo sabemos. Pero realmente, o sea, como entrenador, me lo imagino como el típico entrenador que el año 1 con jovencitos, genial, y que según se van haciendo más talluditos, cada vez están más hasta las narices de que su entrenador sea tan toca narices, ¿no? Sea tan picajoso, Sí, porque que es lo que pasa cuando Chris Paul lleva un equipo joven, ¿no? Que todo viene al principio y sí. luego, conforme se van formando, están hasta las narices de que, bueno, yo creo que Blake Griffin y DeAndre Jordan acabaron hasta las narices de recibir órdenes a gritos. Y le pasó a Kidd. A Kidd con el primer Jason Kidd como entrenador. Al parecer era bastante toca narices y él reconoció que en los siguientes años A los aflojó. Bucks, aquellos que les dijo que la Sí, Navidad que se había acabado, que no había Navidad, sí. que ¿Qué era eso? ¿Qué es eso de las Navidades? si Sí, estáis sí, sí. perdiendo, qué Navidades ni qué hostias.
Sí, que claro, o sea, bueno, y ya sabemos cómo acabó Magic Johnson como entrenador, o sea, quiero decirle, su breve estancia como entrenador de los Lakers. Bueno, es elegido en el año 2005. Mucha gente, claro, mira el año 2005 y dice, bueno, pues primer puesto Andrew Bogut. De nuevo, estamos en una época en la que se valoran los hombres altos y por lo tanto, pues claramente al haber un australiano de ese tamaño con esa capacidad para el rebote, para anotar y para asistir, se elige primero. En aquel momento tenía sentido. Marvin Williams segundo. Esto es porque Marvin Williams en aquel momento era un jugador muy finito y la sensación era que iba a ser otro tipo de jugador. Cuando se ensanchó el culo, digamos, cuando echó caderas, Marvin Williams se convirtió en otra cosa. Pero en aquel momento, no digo que tuviera sentido elegirlo segundo, pero que entiendo por qué lo hicieron, porque pensaban que iba a ser otra cosa. Y aquí vamos a la polémica, a la gresca, que es Deron Williams es elegido tercero por parte de Utah, el base de Illinois, y Chris Paul es elegido cuarto por parte de los New Orleans Hornets. Y aquí ya pues vendría un debate que duraría prácticamente hasta 2010-2011, más o menos, ¿no? Yo diría 2011, más o menos, que es este debate de ¿quieres más de Deron Williams o de Chris Paul? Claro, ahora o sea, con el tiempo todos somos de Chris Paul, pero en su momento había gente que era de Deron Williams y a ver, pues yo voy a explicar o sea, quiero decir, tiene sentido en el sentido de que Chris Paul era un base, yo creo que mucho más completo, pero Deron Williams físicamente era un jugador mucho más potente, ¿no? O sea, mucha gente que dice que jugar contra Deron Williams era, al día siguiente te dolía el cuerpo, porque era un tipo muy alto, muy ancho, muy musculado, muy pesado, capaz, muy rápido, muy difícil de defender para cualquier base, especialmente para bases más bajitos. Y el Utah optó por esta opción, que yo no creo que podamos decir que fue incorrecta, porque los mejores años de Deron Williams fueron para los Utah Jazz, o sea que realmente Utah le sacó bastante partido, y durante una época sí que es verdad que las estadísticas de Deron Williams y de Chris Paul pues estaban ahí, ¿no? O sea, era válido que hubiera bandos de un lado y de otro. Que yo me imagino tú de cuál sería, porque claro, no sé si en ese momento eras parcial o imparcial. No, la verdad, yo siempre fui por aquel entonces un poquito más de Deron Williams que de Chris Paul, al igual que en estos últimos años siempre fue un poquito más, ¿no? De Donovan Mitchell que de Devin Booker, que quizás era una comparación similar, ¿no? Llevando al puesto de escolta. Evidentemente, en el enfrentamiento directo, Chris Paul yo creo que ganaba con mucha diferencia, sobre todo a nivel de visión de juego y de defensa, algo a lo que Deron Williams creo que nunca pudo igualarle. Y Deron Williams era un perfil quizás más ofensivo, más vertical, ¿no? Más aprovechando, como comentas, la potencia física. Y en esos primeros años era también muy difícil decidirse por uno o por otro, ¿no? También Deron Williams se benefició, yo creo que de unos Utah Jazz más potentes, más rocosos, mejores defensivamente, que yo creo que encajaba mejor un perfil Deron Williams, porque no tanta defensa, ¿no? Y tanta lucha, pues tenías que acompañarlo con un poquito de puntos, ¿no? Quizás un poquito, ¿no? De ese verso libre dentro de un esquema tan rígido que siempre fueron todos los equipos de Jerry Sloan. Ahora bien, ya sabemos cómo acabó la relación entre Deron Williams y Jerry Sloan, ¿no? Ese divorcio, porque directamente Deron Williams pasó de hacerle caso a Sloan, y yo creo que a partir de ahí la carrera de Deron Williams se fue cuesta abajo, mientras que Chris Paul, aún siendo ese jugador, ¿no? Que bueno, que como hemos hablado, ha despertado críticas por parte de compañeros, yo creo que sí se supo adaptar mucho mejor a los equipos que estuvo, y que la propia inteligencia que tenía en pista, pues eso, le ayudó a adaptarse muy bien a la NBA y a los equipos en los que estuvo. Evidentemente, en ese primer duelo, ¿no? Quien se llevó el gato al agua fue Chris Paul, que se llevó el premio al rookie del año. Curioso que se quedó a un solo voto del llevarse el rookie unánime, Eso le pasa que fue a parar y que fue a parar a manos de Deron Williams, que fue sexto en las votaciones. Así que yo doy por hecho. ¿Quién le votó? Un periodista de Utah. Exacto. Y creo que no es la primera vez, creo que ha pasado recientemente que un periodista de Salt Lake City local a LeBron le pasó. Le vota a cualquiera de los Jazz, aunque no sea favorito, pues porque es de los Jazz. Y ese año tuvo que pasar, porque el segundo en las votaciones fue un tal Charlie Villanueva, que donde habrá ido también Charlie Villanueva. A LeBron, ya, un día que hagamos un especial jugadores fallutos,
o malos traspasos. A LeBron le pasó que creo que casi unánime, salvo por un voto que le dieron a Carmelo Anthony. Claro. Bueno, es que esto siempre es complicado. De todas maneras, yo digo que eso de que es unánime, bueno, al final o eres el mejor, el novato del año o no. No Sí, da igual que por sea un unánime voto. o no. A mí eso, sinceramente, no me importa demasiado. Bueno, curiosamente, él llegaría a Nueva Orleans, pero llegaría más tarde, porque Nueva Orleans en aquel momento, en el año Exacto. 2005-2006, si no me equivoco, es el Katrina. Nueva Orleans queda destrozada. Todos, bueno, nos acordamos de aquella época con George Bush en la administración y con todo el problema que surgió. Y Chris Paul juega en Oklahoma. Porque ahora mucha gente dirá, hombre, Chris Paul cuando jugó en Oklahoma City. Bueno, es que Chris Paul jugó en Oklahoma antes de que existiera Oklahoma City. En una cosa que se llamó los OKC Hornets, que fue realmente el germen para que el que luego sería el dueño de Oklahoma dijera, pues el baloncesto tiene tirón aquí. Pues voy a comprar los Supersonics y les voy a decir que no se preocupen, que no va a ningún lado y cuando puedan me los llevo para Oklahoma. Esto aquí fue el germen, aquí fue donde Chris Paul culpable de que los Seattle Supersonics desapareciesen. ¿Quién sabe? Bueno, más el hate para Chris caso Paul. el caso es que el bueno de Chris, bueno, ya dejó claro que era la eficiencia en persona, ya estaba con una cantidad de dobles que sorprendía mucho. Promediando 16 puntos, 5 rebotes, 7,8 asistencias y lo que me parece más brutal, 2,2 robos por partido siendo un novato. O sea, eso es una barbaridad. O sea, tienes que tener, no sé, o sea, o muy buen ojo para saber dónde tienes que meter la mano o directamente saberte mucho vídeo, ¿no? Para observar con detalle cómo vota cada jugador. Yo creo que es un claro ejercicio de preparación. En su segundo año, en el que ya sería All-Star, fíjate tú, 17,3 puntos, 8,9 asistencias. A mí, por eso yo en el 2021, cuando Garland ya llegó al All-Star, yo dije, es que veo un poco el paralelismo, ¿no? Lo sigo viendo en ocasiones, pero bueno, Chris Paul estaba más solo en aquel momento. Y finalmente en el año 2007-2008, perdón, ese sería su primer All-Star, ya jugaría en Nueva Orleans. De hecho, el All-Star se haría en Nueva Orleans. Y es yo creo que la mejor época de los Hornets de Nueva Orleans, que hoy serían los Pelicans, con 56 victorias, segundos en el oeste, con aquella unión con David West y con Tyson Chandler, que también estaba Peja, ¿no? Me parece, ¿verdad? Sí, Stojakovic, sí. Stojakovic, ya un poquito cascaete, pero ahí estaba. Un gran equipo para Chris Paul, donde Chris Paul dirigía a su gusto, donde promedió 11,6 asistencias y 21,1 puntos, donde acabó segundo en la elección por el MVP. Y bueno, donde estuvo a un partido de ganarle a los Spurs, de plantarse en unas finales del oeste, cosa que es curiosa, ¿no? Porque con lo que le costaría llegar a esas alturas, realmente casi lo consigue, ¿no? El primer intento, pero bueno, se quedó a un partido y la cosa prometía, pero bueno, como suele pasar en los equipos de mercado pequeño, lamentablemente esto no duraría mucho. Los Hornets no volverían a tener una temporada tan buena, aunque Chris Paul siguió promediando grandes números. Y como suele pasar también en los mercados pequeños, pues lo que pasó es que al final Chris Paul dijo, bueno, pues ya estaría bien, ¿no? Yo creo que si me traspasáis e intentáis sacar algo por mí, será mejor para todo el mundo. Y bueno, pues la gran polémica que va a rodear siempre la carrera de Chris Paul, que es ese traspaso a los Lakers, donde teóricamente los dueños de los Hornets en aquel momento son la NBA y a raíz de todo el problema que hay, que eso ya lo abordaremos en otra ocasión, pero a raíz de un dueño que se pira y deja aquello vacante y la NBA se hace cargo,
y David Stern considera que el traspaso no es bueno para los Hornets, lo anula, creando, o sea, haciendo que los fans de los Lakers prácticamente estallen en llamas, haciendo que Pau Gasol continúe en los Lakers, que Odom continúe en los Lakers también. No sabemos cómo hubiera sido aquello. Yo sigo pensando que la unión Kobe y Chris Paul, Sí. no sé, son dos personalidades muy marcadas. Yo creo que hubieran jugado bien juntos, pero también a ver quién lleva el balón en las manos en ese momento, ¿no? Porque Kobe no lo soltaba y Chris Paul tampoco, Sí. con lo cual, difícil. No veo yo a Kobe jugando off-ball, sinceramente. Y nada, y el bueno de Chris Paul pues llega a Los Ángeles, pero llega a un destino que hasta entonces había sido tierra maldita, ¿no? Un cementerio indio, que eran los Clippers, pero que como estaba un tal Blake Griffin que había llegado en 2009 y que parecía que el chaval prometía, pues había bastante ilusión, ¿no? Aquello del Lob City, que se lo inventó Blake Griffin en una entrevista. Eh, y realmente podemos decir que los Clippers de Chris Paul, gran éxito de temporada regular, gran fracaso en playoffs, ¿no? Ese es el Mm. problema. Sí, de hecho ya hablamos, ¿no? En un episodio expreso sobre los Clippers del Lob City. Y yo creo que se puede resumir en la frase de mucho ruido, pocas nueces. Fue un proyecto, es verdad, que fue dando pasitos a pasito a pasito, ¿no? Es decir, desgranando rondas en playoff. Por el camino tuvieron grandes eliminatorias, ¿no? Pues ganando a Memphis, ganando a Warriors y demás. El equipo fue creciendo, ¿no? Con ese tridente Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, en el que después, oye, se terminarían jugando, uniendo jugadores muy buenos como Redick, Crawford, Barnes y compañía. Pero siempre le faltó algo. Yo creo que es un poquito, ¿no? Lo que comentabas con qué hubiera pasado si Chris Paul hubiera jugado con Kobe. Yo creo que también pasó dentro de los Clippers. Quizás eran personalidades en las que cuando todo iba bien las cosas funcionaban, ¿no? Había aparente buen rollo y demás, ¿no? Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, yo creo que fue un equipo que empezó a perder la confianza en sí mismo. Se comentó también, lo dijeron años después de Andre Jordan y Blake Griffin, que Chris Paul es verdad que es un jugador tremendo, que sabes que siempre te va a estar ahí, que va a aumentar el techo competitivo, pero que si las cosas van mal, eh, que si las cosas van mal, sabes que va a haber, o sea, que te criticaba, ¿no? Que te exigía estándares muy altos y que era un tipo que siempre estaba encima tuyo. Creo que estás muteado, Mario. Qué chonto. Que Ahora. digo que hasta aquí estamos como con Kobe. O sea, un jugador con Sí, una personalidad muy fuerte que cuando las cosas van mal empieza a repartir en rueda de prensa y jiji jaja cuando las cosas van bien. Y eso, o sea, el experimento Chris Paul, año 1. Estamos aprendiendo un montón, qué sí. guay. Año 5, lo voy a matar. O sea, entonces, A ver en qué Houston fue más rápido, porque en Houston sí. fue. En 2 años se lo habían ventilado, ¿no? Pero sí, ¿Qué de ha hecho, yo pasado creo con que. otros jugadores? Es un poquito la personalidad de Jordan, de Kobe, de Mm, Jimmy Butler, de que la gente, los jugadores, los compañeros que le aguanten el ritmo, siempre han hablado maravillas de ellos. Pero ese jugador quizás un poquito Garnett más también, tímido, sí. más delicado, es decir, que no acepte también una crítica, son los que suelen rajar de él. Por eso con Chris Paul es que hay declaraciones de compañeros muy que oscilan en los dos lados de la balanza. Jugadores que hablan maravillas de él y otros que dicen que era insufrible, entre ellos, ¿no? El propio Austin Rivers, pero por lo que se comentaba que si había favoritismo de Doc Rivers con él, ¿no? Bueno, cuando ves que traen al hijo del entrenador siempre sospechas, ¿no? Claro, Pero bueno. Rondo yo creo que no tiene nada bueno que decir de Chris Paul, tampoco. por ejemplo, ¿no? A ver, lo que pasa es que Chris Paul, entre otras cosas, pues era un jugador, ya digo, Curry lo sabe. Y Curry le tiene cariño y han jugado juntos y demás, pero vamos, yo creo que Chris Paul en los Clippers se enfrentó contra unos jovencitos Warriors que todavía estaban por dar ese paso y los derrotó. Y yo creo que a Curry le dio una gran lección de no todo se juega bajo las reglas ni todo lo ve el árbitro, ¿no? Entonces hay que saber jugar dentro del juego y Sí. fuera de él. Antes, Y antes el decías, ¿no? problema... Que si Chris Paul fue el causante, ¿no? De que los Sanders o sea, los De que Supersonics se los fueran a los Sonics Sanders. no existan. Pod-
podríamos decir entonces también que Chris Paul fue el culpable de que Steve Kerr llegara a los Warriors. Sí, o sea, realmente sí. O sea, un poco Sí. Chris Paul se encarga de que a Mark Jackson le den pasaporte y de que empiece el juego bonito, ¿no? El Beautiful Game ahí en los Warriors. Cosa que bueno, yo creo que hubiera llegado de todas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, es que Chris Paul ha sido un poco como el paso de rito a la madurez de muchos jugadores, ¿no? Ya sea jugando con él o jugando contra él, ¿no? Y el problema de los Clippers de Chris Paul fue que, fíjate que les pilló probablemente en la peor época de los Lakers, o sea, quiero decir, lo tenían todo para hacerse con la ciudad durante unos años, pero el problema era que eran un equipo que lo daba todo en la primera ronda de playoffs. Luego ya, olvídate, la primera ronda, maravilloso. A partir de ahí, un desastre. No sé, a ver, podemos hablar hay muchas iteraciones de los Clippers, aunque realmente todo se resume en Chris Paul, DeAndre Jordan y Blake Griffin. Mucha gente durante un tiempo se tiraba de los pelos diciendo que la culpa de que estos Clippers no fueran más era de Vinny del Negro, que decían que era un desastre como entrenador, que esto no funcionaba, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los Clippers? Como han hecho tantas y tantas franquicias. ¿Cuál es el lugar seguro de cualquier GM cuando busca un entrenador? Doc Rivers, ¿no? Bueno, pues yo creo que, o sea, aquí ya no vamos a tener problema. Yo creo que Chris Paul y Doc Rivers tuvieron que chocar y bastante, porque al fin y al cabo, pues bueno, uno es un cabezón y el otro también. Y yo creo que en más de una ocasión Chris Paul hacía un poco lo que él consideraba que estaba mejor hecho, ¿no? Y bueno, a ver, Chris Paul realmente creo que es realmente su mejor año individual como tal, quizás sea ese año 2008-2009 en Nueva Orleans, donde llega a promediar 22,8 puntos, pero es en estos Clippers donde, digamos, es el líder del equipo de facto. También lo era en Nueva Orleans, pero aquí en un equipo con entidad, con un dueño que cambiaría, ¿no? Con ese quitarse de en medio a Donald Sterling, con un nuevo dueño que estaría dispuesto a poner dinero todo el que hiciera falta, y con unos Clippers que yo creo que, o sea, ¿cuándo situaríamos, digamos, los años en los que pensábamos que la cosa iba a ir a más? Quizás 2013-2014 y 2014-2015, Sí, ¿no? Donde yo sí. creo que todo el mundo los situaba como unos muy claros candidatos. Y, hombre, los Clippers tuvieron derrotas muy, muy sonadas, aquellos Clippers del Lob City, pero bueno, yo creo que peor que aquella con Houston, Sí. ¿no? Donde lo tenían todo hecho y ya prácticamente Harden estaba en el banquillo con una toalla encima y de repente les empiezan a meter triples y se derrumban y hay un séptimo partido y la lían, ¿no? Ese es el En problema de aquel Game estos 6, Clippers. ¿no? Sí. Sí. O sea, fue. Ahora no me acuerdo. Josh Smith, que empezó a meter triples. O sea, una cosa. El De partido loco. estaba hecho, ya estaba todo Sí. cerrado. Y de repente Josh Smith empezó a tirar triples y a meterlos, cosa que yo entiendo que no le defendieran más porque no era lo normal, pero mira. Tuvieron sus buenas tundas con los Grizzlies. Yo creo que fue una rivalidad ahí low key que todos disfrutamos con los Grizzlies del Grit and Grind. Y bueno, y también yo creo que la mejor victoria de estos Clippers es que, claro, lo peor de todo es eso, que llegó en primera ronda, que fue contra los Spurs, ¿no? Que se cargaron unos Spurs que yo creo que eran igual de fuertes que los Spurs que Sí. vendrían después y se los consiguen cargar en primera ronda, y además con un game winner de Chris Paul, con Chris una Paul. bandeja muy difícil contra Tim Duncan y medio lesionado. De hecho, en la siguiente ronda ya no la jugaría, digamos, en plena forma. Sí. Que ese también es el problema, ¿no? De Chris Paul, que con ese tamaño, en una época sin load management ni historias en vinagre, es un jugador que llevaba muy cascado muchas veces a la segunda y en pocas ocasiones cuando llegaba a las últimas rondas, ¿no? Llevaba siempre con alguna torcedura de tobillo, algún esguince, algún tal. Es que es difícil. O sea, Isaiah Thomas, la grandeza de Isaiah Thomas es que con ese tamaño
consiguiera todo lo que consiguió, porque de verdad que es realmente difícil por la cuestión física. No sé cuál es tu visión de estos Lob Sí. City de Chris Paul. A mí lo más curioso, o sea, lo que me parece más curioso de esos Clippers, ¿no? Es que teniendo a Chris Paul en el equipo, tuvieran a veces la apariencia de franquicia tan frágil, ¿no? Es decir, los que le pasó en ese Game 6 de desperdiciar 19 puntos, creo que tenía al final del tercer cuarto, con Joseph Smith y Corey Brewer Eso, reventándote Corey a Brewer triple. fue el otro que... Cierto. Ese es como de equipo, o sea, se le puede llamar entre comillas equipo pequeño a los Clippers, porque siempre han tenido un poquito ese prejuicio, ¿no? De hermano menor de Los Ángeles y demás. Pero cuando empezaba la temporada, que yo creo que esa era la temporada en la que realmente los Clippers emergían como favoritos por todos los refuerzos que habían hecho. Este sí es el año, ¿no? Todos estaban en su pick, en su punto de madurez. Y que sean esos dos jugadores, ¿no? Con todos los respetos, que al final fueron grandes complementos, te remonten un partido con Harden en el banquillo. Yo creo que tenía que haber ahí detrás algo más, ya no hubo falta de confianza, lo que sea, pero es curioso que pasaron en un equipo de Chris Paul. Curiosamente, tanto en Hornets como en Clippers, el récord histórico de franquicia de victoria lo consiguieron con Chris Paul y harían lo propio después, ¿no? También creo que en Phoenix y en Houston. Es decir, que teniendo un tipo Gran así jugador de liga regular. un tipo así que te aumentara el techo en regular season de una forma tan grande y que después se sufrieran pájaras en playoffs tan extrañas, a priori te choca, ¿no? Con lo que es Chris Paul, ¿no? Porque con ese liderazgo, esa visión de juego, es que no sé si siempre le faltaría algo Bueno, a él, algo alrededor, no lo sé. yo creo que era un jugador que por una cuestión física, en una serie dura, como lo suelen ser todas las de playoffs, conforme Claro. pasan los partidos, cada vez es más difícil hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Es decir, es un gran jugador, es una gran calculadora humana, pero sí que es verdad que la fisicalidad, ¿no? es taxativa y llega un momento en el que no puedes rendir igual en un partido de liga regular, donde quizá tu inteligencia brille más que el resto, que en un partido de playoffs donde también se te está analizando, se te está mirando con lupa. Y bueno, realmente Chris Paul nunca fue, a pesar de ser un gran jugador que podía anotar, nunca era, digamos, la punta de lanza de sus equipos. No. Entonces, Chris Paul también dependía, digamos, de que ese día Blake Griffin lo tuviera fino, de que DeAndre Jordan cogiera los alley-oops, de que los Clippers, que eran un jugador que en tiros libres no era gran cosa, se defendieran en ese aspecto, de que Crawford tuviera el día como sexto hombre. O sea, es que en Clippers había mucho talento, pero también yo, por ejemplo, o sea, yo creo que hoy día a Griffin y a DeAndre Jordan no los podrías poner como pareja interior, ¿no? Y también les pilló, yo creo que eso, una época de transición del baloncesto donde la cosa pasó donde podías tener muchos interiores. De hecho, en los Clippers había mucho músculo, ¿no? Mucho mostrenco en la pintura, y realmente el juego iba en el sentido contrario, ¿no? Hay De que hecho, decir, bueno, que también... Sí, perdón, sí, me iba a mencionar que en 2013-2014, como digo, o sea, 2014-2015 es donde ocurre este problema con los Rockets, que como decimos es pues, un gran desastre, porque además los Clippers iban ganando 3-1, ¿no? No sé si te acuerdas, que es el primer sí. 3-1 que se le asocia a Doc Rivers es este. Luego vendría unos cuantos. Pero bueno, que eso, que es un gran derrumbe. No se explica muy bien cómo lo consiguieron, pero lo hicieron. Pero luego en 2013-2014, donde pierden contra Oklahoma City Thunder, en el partido número 5, con la serie empatada 2-2, Chris Paul tiene una serie de pérdidas muy poco características de él, que hace que pierden ese quinto partido y que haría que Oklahoma finalmente ganara la serie. No sería el partido decisivo, pero sí sería el partido, digamos, que inclinaría la balanza al otro lado. Y yo creo que fueron los 2 años, digamos, donde todo el mundo pensaba, pues, Chris Paul, ¿no? Este es el momento. Y la cosa no acabó de funcionar. Como decimos, pues con estos dos problemas
en los playoffs, donde la sensación era de que los Clippers no acababan de tenerlo. Tenían el talento, pero no tenían la capacidad, digamos, de superar estos problemas. Llegamos a 2015-2016. Entramos ya en territorio. Bueno, ya en 2015 entramos en territorio Warriors. Y con la llegada de los Warriors, pues se acabaría cualquier aspiración a nada por parte de los Clippers. O sea, de repente, el equipo este que se suponía que iba a hacerse con todo, no eran los Clippers, sino que eran los Warriors en la Bahía, cosa que ahora la gente te dirá lo que quiera, pero nadie se vio venir. O sea, no, la gente de las quinielas no tenía a los Warriors como el equipo que se iba a hacer con el anillo en el año 2015, para nada. Y bueno, el experimento, claro, ya empieza cada vez a enrarecerse más. Ya cada vez los fracasos en postemporada son peores, las victorias en liga regular son menos, el vestuario cada vez está más viciado y es el momento, digamos, de reinventarse. Entonces Chris Paul llega de repente a unos Rockets, curiosamente, ¿no? Los Rockets de Harden, cosa que yo creo que todos dijimos, esto no lo acabo de entender, ¿quién va a llevar el balón? Esto no tiene sentido, si Harden lo que se le da bien es tener el balón y que los demás esperen en la esquina, ¿qué leches pinta aquí Chris Paul? Y serían los mejores años a nivel para los Rockets de Harden, serían los mejores Rockets. Sí. Y para Chris Paul, pues hasta 2021 sería lo que había estado más cerca, digamos, del anillo. Y yo sigo diciendo que, bueno, que esos Rockets tienen tienen un legado brutal que nunca se les menciona cuando es el único equipo que le llega a discutir a los Warriors de Durant algo. Un equipo que prácticamente pasa tranquilamente durante 2 años por toda la NBA y el único equipo que le puede plantar cara es este equipo. Además con un equipo que a nivel de talento dirías que tiene menos talento que aquellos Clippers, ¿no? Pero, no sé, estaban mejor cohesionados, qué sé yo. Chris Paul también aceptó que era otro momento de su carrera. Tampoco nunca se interpuso, digamos, en lo que quería hacer Harden. De hecho, sus estadísticas descendieron sensiblemente. Lo que pasa que, bueno, que si normalmente la gente suele tardar en cansarse de Chris Paul 5 años, pues Harden en 2 años ya había tenido suficiente. Eso es importante, el proceso de adaptación, porque si seguimos la línea vital, ¿no?, de la carrera de Chris Paul, tenemos esos primeros años en Hornets, ¿no?, donde vimos el Chris Paul más anotador, quizás el que atacaba más la pintura también, aunque siempre fue asiduo al mid-range. Después pasó por Los Ángeles Clippers, en los que yo creo que a raíz de esos primeros problemas de lesiones, él también a lo mejor se dio cuenta de que sí, de que podía ser el director de juego, pero que necesitaba al lado otro generador como él. Y de hecho yo creo que todos los equipos en los que estuvo después de Clippers siempre ha tenido otro generador al lado, ¿no? Hablamos aquí en Houston, Harden. Es Schroeder, Shai, Booker. Y yo creo que quizás aceptó eso, ¿no? De yo quiero seguir teniendo galones, pero entiendo que en este momento de mi carrera ya empezando a tener problemas físicos. Si descargo responsabilidades ofensivas con otro jugón al lado, como en este caso James Harden, las cosas pueden funcionar. De hecho, llegan y los Houston Rockets firman el mejor registro de su historia. Creo que ¿no? 65 victorias. Exacto, victorias. Es decir, ya no era quizás el Chris Paul más resolutivo por sí mismo, pero Chris Paul era la primera vez que realmente que la estrella del equipo no era él. Exacto. Estaba ahí un poco de cocapitán, taller 1, 1,5, 1B, es decir, yo creo que él se seguía sintiendo, y lo era muy importante, pero asumía también que tenía que compartir, ¿no?, parte del pastel con alguien más, por lo menos si quería luchar por el anillo. Yo creo que lo de aquellos Rockets fue un experimento muy bueno en lo que respecta, ¿no?, lo del triple a mansalva, que entonces quedó ensombrecido. Y que la gente, como no tenía Chris Paul como un triplista per se, a pesar de tener buen porcentaje, la gente se extrañaba, ¿no? Pero Chris Paul podía jugar a eso perfectamente, no había problema. Exacto, y que no lo tenemos en mejor estima, mejor recuerdo aquellos Rockets, más allá de por no ganarle el anillo, fue por aquel fatídico partido ante Warriors, cuando se llegaron a poner 14 arriba en el segundo cuarto,
y de repente les entra la pájara histórica de que fallan 25, o sea, 27 Ya. triples consecutivos. En Y aquel claro, tú momento piensas, Chris Paul ya está lesionado, ¿no? sí, ese partido ¿Verdad? En creo que ese no lo momento ya juega Chris él. Paul no está... Y claro, ese nuevo sistema irruptivo de small ball extremo, de tirar mucho Mm. triple, que creas que puede Bueno, ser la por lo menos estaba Capela en aquel momento, porque lo que vendría luego la exacto, burbuja, eso ya sería peor todavía. microbol, pero bueno, aquí por lo menos Por estaba eso, Capela. que yo creo que es un sistema, no sé si compartes, Mario, que en su momento el Mm, triple, porque sí, dio resultado, mm, pero al final te dabas cuenta de que si no entraban los tiros, ¿no? Como pasa muchas otras mm, veces, no tenías un plan B. Y yo creo que otros equipos actualmente, como Boston y Dallas, que incluso están tirando más triples que aquellos Rockets, mm, aprendieron de la lección en dos cosas. Primero, que tienes que tener defensores, mm, mejores defensores. Y segundo, que aparte de tirar, tus exteriores también tienen que saber circular la bola para crear mejores triples, porque seamos mm. sinceros, muchos triples de Harden eran aeroball, ¿no? De un Sí, crossover, un pequeño bloqueo y tirar. Y claro, estos Celtics, unassisted, unassisted. Pero bueno, ¿sabes qué jugador que también está en muy alta estima, también tiene mucho rango de tiro sin asistencia? Shai Gilgeous-Alexander, ¿eh? Que la gente no lo sí, tiene como un chupón, pero muchas de las canastas de Shai son yo me lo sí, guiso, yo me lo como, ¿eh? O sea, quiero sí. decirte que... Shai creo Es que que esto, lleva 5 años consecutivos, 5 o 6 temporadas consecutivas, liderando la liga en penetraciones a canasta, de uno contra uno, dámela, ábreme hueco, que yo me la juego. El problema es que las mete. Mientras las hombre, mete y el equipo gane, Shai yo creo que es uno de los jugadores que más ha aprendido de Chris Paul en el breve sí, tiempo que estuvo con él, pero es que además no se llegó a cansar porque, claro, como salió tan rápido de Oklahoma, no dio tiempo a que la relación se agriara, ¿no? Como pasó en otras ocasiones. Entonces, tanto Schroeder como Shai guardan un grato recuerdo de Chris Paul. Como, mira, el abuelito que vino a darnos lecciones, qué bien nos vino. Y, y yo creo que, bueno, que es que son muchos jugadores, así como Ricky Rubio también es un jugador que ha tocado a muchos jugadores de la NBA actual y que yo creo que los ha mejorado en el tiempo que pasó con ellos. A Chris Paul le ha pasado lo mismo, es decir, Chris Paul, yo creo que, por ejemplo, pues Chris Paul tiene que ver con el hecho de que Blake Griffin evolucione y se convierta en un jugador mucho más completo, más capaz de hacerlo todo. El Blake Griffin de ese primer año de Detroit es un Blake Griffin bestial, la brutal. gente no se acuerda, Sí, pero sí, brutal. sí. Lo que pasa es que las rodillas enseguida se van a tomar por saco y se acaba, pero es una barbaridad lo que evolucionó ese jugador. Luego, yo creo que Harden ni le cambió ni le... Nada, Harden, Me pero da porque igual. Harden nunca nadie le ha... O sea, Harden es Harden y él, Es el yo creo que ahora sistema. es más feliz ahora mismo de lo que lo ha sido en cualquiera de los años de los Sixers y en todo eso. O sea, por fin me dejan a mi aire y hacer lo que a mí me salga de las narices. Pero bueno, ha tocado a gente como a Booker, ha tocado a gente como a Shai, ha tocado a gente como Schroeder, ha tocado yo creo que a... La Hombre, carrera de obviamente, muchos pivos ahora, también. claro, ahora mismo a Mayama ha hecho muy Ujú. felices a mucha gente a base de alley-oops. Yo creo que Capela entre Chris Paul y Harden no se ha visto en otra, ¿no? Yo creo que luego cuando vio a Trey Young dijo, pues será lo mismo. Bueno, más o menos. Pero bueno, ha sido un gran mentor, sobre todo, como digo, el año 1. A partir de después ya la cosa se va fastidiando un poco. Pero bueno, aquellos Rockets... ya digo, o sea, yo creo que tienen ese año mágico, es el único equipo que le logra Sí. toser a los Warriors. De verdad que no puedo decir de nuevo lo impresionante que me parece eso. Lo que pasa que, bueno, el amor se acaba muy pronto. Chris Paul ya queda como un jugador que está muy lesionado, que físicamente está muy tocado, que tiene un contrato demasiado alto para su físico, que qué vas a hacer con él, que a dónde lo traspasas, que quién va a querer a un jugador con esa edad, con ese físico, con esas lesiones y con ese contrato. Se convierte en uno de los peores contratos de la liga, no porque juegue mal, sino porque la cantidad de dinero y Ujú. el estado físico que se le presupone. Chris Paul empieza una dieta, no sé si es aquí o es en Oklahoma, empieza una dieta basada en plantas, ¿no? Se quita carne, se quita lácteos, bueno, plantas. Yo no sé muy bien cómo funciona, pero plantas.
Y poco menos que rejuvenece. Verde es más rápido, está más fino, tiene menos culo. Recuerda un poco al Chris Paul de los Clippers. Llega a Oklahoma de rebote, porque Oklahoma, recordamos que en este momento se convierte en el armario de los contratos feos, ¿no? Oklahoma hace una cosa muy interesante, Presti hace una cosa muy interesante, que es decir, tú quieres quitarte este contrato feo y yo quiero rondas de playoffs. Pues tú me das tu contrato feo, yo lo guardo en este armario y yo tengo rondas de playoffs. Y ya veré lo que hago con ellas. Rondas de playoffs, perdón, rondas de draft. Y entonces, Chris Paul llega a unos Oklahoma que todo el mundo pues piensa, bueno, pues los Oklahoma no van a hacer nada este año, es un año de rebuild, es un año de reconstruir, es un año de intentar quedar mal, es un año en el que quedan de putísima madre, quedan quintos, ¿no? Quintos o cuartos, me parece. Quintos, creo, sí. Hacen un monstruo de 3 cabezas con Shai y con Schroeder. Oklahoma City Thunder pierde por un solo partido contra los Rockets de Harden y de Westbrook. La gente, yo creo que vuelve a tener otra consideración de Chris Paul, ¿no? O sea, Chris Paul, digamos que a lo Wizard, ¿no? Chris Paul, grande éxito, Pinkerton y después Green Album y vuelve a tirar para arriba. Perdón por esta referencia tan concreta, pero bueno, es la metáfora que se me ha ocurrido. Y llega a unos Suns donde ya no llega como un jugador que es lo que había sido antes, de un jugador de este físico, esta tal. No, llega como otra vez como una estrella, en plan, de los Suns se han hecho con Chris Paul, ¿no? Y eran los Suns que habían venido antes de haber ganado varios partidos seguidos en la burbuja. Exacto. Unos Suns que prometían mucho, que se deshacen de Ricky Rubio. Yo creo que es el único caso de verdad donde la sustitución de Ricky Rubio por otro jugador ha sido mejor, porque en las otras veces no ha mejorado lo que había. Y bueno, pues se planta en ese año tan bonito, ¿no? Que es ese año del 2021, donde por sorpresa pues vemos a unos Suns que se cargan a los Lakers, a los que mucha gente les daba crédito, porque al fin y al cabo era el equipo que había ganado en la burbuja el año anterior, que consiguen plantarse en las finales contra Giannis Antetokounmpo y que al estilo de Chris Paul, pues la tragedia, ¿no? De estar 2-0, sí. ¿no? Pocas finales habrán perdido estando 2-0 y luego pierden 4 partidos seguidos ante un Antetokounmpo que no, ante el cual no se puede hacer nada, y que encima con quién se te ocurre mejor para defender a Booker y a Chris Paul que un tal Drew Holiday, ¿no? Sí. Además, un Drew Holiday en estado de gracia, tanto en ataque como en defensa. Unas finales bárbaras las que juega el base actual de Boston. Y las cosas ya no volverían a ser lo mismo en Phoenix. No. DeAndre Ayton no volvería a ser el mismo. Y la relación con Monty Williams tampoco volvería a ser la misma. Que curiosamente Monty Williams era un entrenador que había tenido Chris Paul, con el que se habían llevado a matar, y que aquí en los Suns y que aquí en los Suns reviscoló, ¿no? Como decimos aquí en Valencia, resucitó y bueno, volvió por todo lo alto y fue el gran año de Chris Paul, ¿no? Porque yo creo que a nivel de importancia estuvo ahí con Booker. Realmente no creo que fuera un año. Para mí era un yin y un yang, estaban más o menos a la par. Y todo el mundo asumía que iba a ser el primer anillo de Chris Paul. Aparte es que volvemos a ver el mejor Chris Paul de los grandes momentos. Creo que contra Denver los eliminan en el Game 4 con 37 puntos. En el Game 6 contra Clippers se caja 41 puntos. Es decir, no hablamos de un tipo que se quedarían 20 puntos y demás, sino no es una comparsa, no. Exacto, antes lo que decías del renacer, ¿no? De Chris Paul con las plantitas y demás, que no es una metáfora, sino que realmente hablábamos de qué ha pasado. Chris Paul se ha subido en la máquina del tiempo y ha recuperado sus mejores años, porque fue una locura la de Chris Paul. Eso sí, fue algo muy reducido. Es verdad que la temporada siguiente creo que fueron 64 victorias, otro récord de franquicia con Chris Paul en el vestuario, pero ahí todo se empezó a dinamitar y lo que comentábamos antes, ¿no? Todo pivot que llega con Chris Paul, que toca con Chris Paul, Tyson Chandler, que bueno, que después tuvo buenos años en Knicks, DeAndre Jordan,
de Andre Ayton, Bismack Biyombo, que también lo resucitó esos añitos. Claro, Bismack Biyombo le debe un cierto porcentaje de sus ganancias a Chris Paul. Pero sí es verdad que ya después de esta temporada todo se desmoronó. Y de Andre Ayton también le deben dinero. Lo de Andre Ayton sí que merecería un capítulo aparte, porque yo no recuerdo un pivot ¿Qué pasó? que pintara tanto, que cayera tanto de ni Okafor, ¿eh? Bueno, yo creo que la pregunta es, ¿de verdad a Ayton le gusta jugar a baloncesto? ¿No? O sea, no... Yo creo que no. entonces... O sea, él ya ha recibido el dinero, ya está, ¿no? Ya no hace falta más. Y bueno, yo creo que, claro, tienen ese séptimo partido, digamos, para la desgracia contra los Mavericks. Y bueno, y ahí se acaba un poco, ¿no? Llega Golden State. Esta vez sí, como comparsa, digamos. No funciona. Y bueno, aquí están los últimos años, ¿no? Los años de retiro, los años de como Goya en la Quinta del Sordo, ¿no? Los años ya de pintar cuadros así distintos. Y bueno, pues se junta con Wembanyama y poco menos que bueno, que si no se va con un anillo, por lo menos se irá siendo el primer base, ¿no? El primer mentor de este jugador que parece que está llamado a marcar una época, ya luego ya veremos, pero pocos jugadores se me ocurren mejores para un tal Wembanyama que Chris Paul. Y que pese a su mal año en Warriors, incluso los Warriors ganan 2 partidos más que el año anterior, es decir, que aún el peor Chris Paul, que bueno, no te suma mucho, pero ahí rascas un par de triunfos más, y en San Antonio yo creo que van camino también de mejorar las victorias del año pasado, creo que están a 10 o 9 triunfos más. Y ojito también, ¿no? Que el comienzo del episodio se remonta a Chris Paul superando a Jason Kidd como el segundo máximo asistente histórico, pero es que creo que está a menos de 50 robos de también superar a Jason Kidd como el segundo máximo ladrón de la NBA. Es decir, que en un par de semanitas, meses a lo sumo, tenemos otra vez a Chris Paul copando portadas por otro hito más, ¿no? Yo me imagino que el taller histórico de Chris Paul estará ahí, junto a Jason Kidd, Steve Nash y después a gusto del resto, pero yo creo que Jason Kidd quizás puede ser el mayor paralelismo también por el aspecto defensivo y otras virtudes que tuvieron uno y otro. Steve Nash es más una delicatez en ofensiva. Sí, y luego aparte, bueno, pues Chris Paul es un jugador que yo creo que tiene, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que lo peor que se puede decir es esos fracasos, digamos, en playoffs, que no creo que se le puedan achacar todos, pero bueno, formaba parte de esos equipos. Pero yo creo que es que no hay ningún caso de un jugador que en su año 16 resucite, ¿no? Esto es un poco lazariano, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que un jugador de este tamaño de repente cambie de dieta y gane como un par de años de gloria además, ¿no? O sea, yo me alegro el anillo de los Bucks por Julián, porque ya bastante tuvo que soportar luego cuando vino lo de Miami, pero es una pena porque la verdad que hubiera estado bien, ¿no? Que se hubiera podido ir con un anillo bajo el brazo, porque yo creo que se lo merece, yo creo que el legado que nos deja es maravilloso, yo creo que estamos ante un jugador que realmente lo del point guard se lo tiene merecido, que ha hecho un dineral en su carrera, o sea, le ha ido muy, muy, muy bien. Y que luego ya veremos para dónde tira, ¿no? Si tira para el lado del GM, si tira como entrenador, si decide dejarse esto del baloncesto durante un tiempo. Haga lo que haga, pues bueno, yo creo que todos vamos a tener un grato recuerdo de Chris Paul y que nadie se nos va a olvidar lo bueno que era y que es, por lo menos en esa cabeza sigue estando todo el baloncesto del mundo, ¿no? Sí. No descartemos al Chris Paul comisionado, teniendo en cuenta, ¿no?, que fue presidente de la Asociación de Jugadores. ¿Quién sabe? Además, durante un buen tiempo, durante un buen tiempo. O sea, estamos hablando de 2013-2021, o sea, que parte de la NBA actual está configurada
El Chris anterior Paul. convenio fue cosa suya, también fue importante en todo el proceso para echar a Donald Sterling, es decir, bueno, también movió sus hilos. Él en esos años movió sus hilitos, ¿eh? A lo mejor lo tenemos como embajador o diplomático, ¿no? ¿Quién sabe, Sí, ¿no? sí. No, pero bueno, un Sí, tipo sí. muy inteligente y un tipo que siempre ha estado en el lado de Jordan, que menos, ¿no? Siendo de Carolina del Norte. Y bueno, pues yo creo que no sé si nos dejamos algo por decir. Bueno, pues nada, que forma parte de esos 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Que tanta polémica tuvo, pero no la tuvo porque estuviera Chris Paul. Y que no sé cuántos años nos quedan, no sé si este es el último o nos queda un poquito más, pero sea como fuere, pues yo creo que el jugador favorito de muchos y un jugador también muy odiado por otros. Pero bueno, eso es lo que tiene la excelencia, ¿no? Que crea este tipo de pasiones y de odios. Igualmente, no creo que no llega al nivel de odio a otros jugadores como Harden o Westbrook. No, se quedó un escalafón por debajo. Pero es que, a ver, el bueno de Westbrook, si es que Westbrook no se merece nada de odio. Si Westbrook lo que es puro motor, o sea, ya está, es que no le puedes tener tirria al pobre, o sea, él se mueve en una sola dirección y a una velocidad fija todo el rato. Ya está, pero no hay malas intenciones. Si Westbrook es Les tocó jugar en una época en la que ser MVP era sinónimo de odio, porque Harden MVP, hate. Westbrook MVP, hate. Claro, eso Chris Paul se lo ahorró. Sí. No, fue inteligente también en eso. No tuvo ese problema. Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo hasta el siguiente programa de Los Puretas. Espero que os haya divertido. La verdad es que no esperaba tanta gente a las 10 de la mañana, me ha sorprendido. Y nada, pues nos vemos en el siguiente programa por parte de Jacobo y mía. Hasta luego. Chao.